Bueno, yo soy Buenaventura, que tengo nombre de telenovela venezolana, pero todo el mundo me llama Aventura y los que me seguís en redes, pues eso, Ventura. Y nada, y soy el director clínico de Estar Contigo Terapia. Y bueno, parte de la acción que hacemos aquí, si me permite, voy a meter el rollete corporativo. Realmente nosotros cuando decidimos montar esto, lo montamos un grupo de psicólogos y psiquiatras que cada uno lleva mucho tiempo en su consulta privada y que lo que veíamos es que la gente, pues, por desgracia a día de hoy, la psicología es un lujo que está fuera del alcance de la mayoría de las personas. Entonces nosotros lo que nos planteamos era cómo había una manera de hacer la terapia accesible a todo el mundo y que la psicología pudiera llegar a todo el mundo de verdad, y hacerlo de calidad, y encontramos que la manera de hacerlo pues era a través de la financiación. ¿Vale? Nosotros lo que ofrecemos es la posibilidad de hacer terapia por una cuota fija mensual, que normalmente suele estar entre los 40 y 50 euros al mes todo el tratamiento, todas las sesiones que necesitas, pero de manera complementaria, porque es verdad que hay gente que luego cuando le pide a la financiera poder poder financiar el tratamiento, porque no todo el mundo cumple el criterio. Eso no depende de nosotros, depende de la financiera. También decidimos que íbamos a hacer todos los meses talleres y seminarios para, aparte del contenido que hagamos en Internet, para ayudar a hacer divulgación psicológica. Y bueno, un taller de esto no es una terapia, pero es verdad que a veces te da un par de ideas o haces un par de clics mentales. Y bueno, y ese es el motivo de que esté aquí, te llamo Guadalupe, vale, de que esté aquí Guada. Y yo quería agradecerte que hayas querido venir, que hayas querido participar desinteresadamente con la iniciativa de divulgación. Y bueno, hemos venido a hablar de tu libro, ¿no? Que diría Umbral, ¿o qué? Yo me llamo Guadalupe, que también tengo nombre de telenovela. Sí. Y nada, pues sí, gustico estar aquí a ver qué le sacamos a la conversación. Bueno, yo creo que hay algo interesante, que es que Guadalupe, o sea, dentro de la psicología hay como un montón de escuelas y tenemos muchas cosas en común, pero también hay cosas que vemos de manera diferente porque son escuelas dentistas. Entonces esto va a ser como el sálvame de luz de la psicología, vamos a empezar a gritarnos. Claro. Y no, pero creo que es interesante porque creo que vais a ver a veces diferentes enfoques de un mismo tema, ¿no? Y yo creo que eso siempre complementa mucho todo esto. Y bueno, es verdad que es imposible abordar en el tiempo que tenemos todo lo que cuentas en el libro, porque genial, cuentas un montón de cosas. Claro, yo como si no es tontico voy a tema por libro, ¿sabes? Pero lo tuyo es súper, súper amplio. Y, y bueno, yo creo que vamos siguiendo el propio orden del libro y empezamos hablando de apego a experiencias de la infancia, que luego ya vemos cómo eso nos da por culo en la vida adulta. O... Sí, vale, pues bueno, ¿te parece a ti empezar un poco hablando de apego, los conceptos básicos y tal? O como quieras. Sí, a ver, el tema del apego, como era parte de la formación que estamos teniendo en psicología, sale de redes, desafortunadamente, tal cual, o afortunadamente, y a veces se empiezan a hacer como cosas virales y conceptos virales que se acaban además repitiendo, ¿no? Total, devaluando. Yo creo que el apego es uno de esos, sí, que realmente estamos hablando de la necesidad más básica del ser humano, ¿no? Que se ha cogido ahí devaluado en redes y que ya la gente no sepa si estamos hablando de apegarse a alguna gente lo siente como estar apegado a alguien, sí, o sea, como sí, que no hay mucha claridad en torno a eso, ¿no? Porque hay, como que a veces cuando se habla de apego se habla de lo que Guadalupe habla en su libro y lo que vamos a hablar, que es pues cómo las experiencias de la infancia, ¿no? Y cómo mis padres me cuidan y qué me relaciono con mis padres luego de alguna manera influyen o me crean un patrón que repito de adulto, aunque ahora vamos a hablar de eso. Pero luego también está todo el tema del apego del budismo, ¿no? Que hay mucha gente que lo confunde, ¿no? Es que tienes apego por el ego, por los objetivos, por no sé qué. Y hay gente que incluso mezcla los dos conceptos en la misma palabra, ¿no? Entonces, es un poco tal cual, sí, tal cual. Entonces, bueno, digamos que aquí vamos a hablar del apego más entendido sobre cómo nos relacionamos con los demás y cómo nos regulamos emocionalmente a nosotros. No tanto esta idea de lo que deseo y de si
soltar el deseo o no. Y sí, podemos hablar de ahí, podemos empezar un poquito desde el origen, que en realidad es un experimento, o bueno, empezó ahí como, si empezáis a leer sobre teorías del apego, el primer lugar que vais a llegar pues es a Bowley, ¿no? Y su experimento, que fue genial que un hombre en esa época pusiera ojo a algo que estaba pasando y que no se le había puesto tal vez antes, cuando había una tradición más conductista o más cognitiva y entonces se dio cuenta con niños muy pequeños, que yo creo que esto es importante, porque el tema de apego popular es el evitativo, ansioso, Claro, desorganizado. que ese es el resultado de lo que pasa en la infancia. Claro, Pues yo creo que ir al origen es guay. realmente el origen está en la infancia. O sea, esta división aparece con niños de 2 años. Esta misma división, este mismo modelo, o sea, Pauli coge imagina, no sé cuántos cogió exactamente, pero imagínate 50 niños y de los 50 niños observa qué pasa cuando se relacionan con su madre y hay este experimento de la situación extraña donde la madre se sale, dejan al niño solo, aparece una persona que no conoce el niño y hay una serie de pasos y observan la respuesta de los diferentes niños. Y entonces ahí ven que hay como cuatro, bueno, ven que hay tres, porque el cuatro era como no se puede categorizar el caos, que luego fue el desorganizado. Y realmente luego se ha intentado extrapolar eso al adulto, que es mucho más complejo, porque una cosa es que tengamos 2 años de capas de data relacional aquí, a que tengas 30 años de data relacional, y entonces como que hay ese salto un poco que yo creo que es lo que es confuso y lo que está, De moda en ya internet, está de moda en Internet, que es llevar ese experimento, esas conclusiones, totalmente extrapolarlas a las relaciones adultas. eso Y ahí es. se complica la cosa. Entonces yo creo que esa es una como de las primeras Eso es. fallos y que habría un poquito que Que aclarar. aclarar. Y también entender que, bueno, es verdad que esto, digamos, que la manera en la que nos dimos cuenta o en la que lo empezamos a medir o catalogar fue en el experimento, pero el experimento lo que intenta es ser como representativo de cómo el niño construye la relación con sus cuidadores, ¿no? Es decir, cuando tú eres pequeño eres una cosica dependiente. Bueno, en España con 30 años sigues dependiendo de tus padres, pero en el resto del mundo, cuando eres chiquitico, eres una cosica dependiente y entonces, para ti está tu supervivencia, ¿vale? En el sentido biológico del término, depende de que tu papá y mamá te atiendan, sepan entender lo que te pasa, porque tú de pequeño no sabes decir, mamá, tengo gases, sino que es papá el que te coge hasta que se da cuenta que tienes gases. O tú de pequeño, igual que no sabes que esto se llama reloj, tú no sabes que lo que estás sintiendo se llama tristeza. Necesitas que mamá te diga, estás triste. Y entonces tú lo entiendes y lo interiorizas, que es lo que se llama mentalización. Entonces, claro, si un niño es 100% dependiente de sus padres y sus padres no saben entender, reaccionar y cubrir las necesidades del niño, pues al niño le pueden dar por el culo, ¿no? O sea, el niño se puede dar por muerto. Entonces, eso es lo que explica porque luego ahí el niño interioriza, para cuando explicas tú los tipos de apego, en base a esas experiencias, en base a si los padres atienden bien eso o no lo atienden bien, el niño, digamos, que tiene un nivel de confianza en los vínculos que cree. Oye, si yo tengo una mamá que atiende y que me sabe leer, yo lo que interiorizo es, oye, vincularme con la gente es guay, porque cuando a mí me pasa algo, mi madre me entiende y mi madre me lo da. Pero claro, si cuando de pronto eh, hago esto, mi madre a veces me lo da y a veces no me lo da, o a veces me regaña, ¿no? Por ejemplo, un niño que llora y le dicen los niños no lloran, desde un mensaje machista, claro, ya empiezo a interiorizar que, oye, que quizá lo de crear vínculos no mola tanto, porque también me censuran, porque también a veces me frustro, porque a veces no me entienden, porque me regañan. Entonces, eso, que es lo que ya dice, va ganando capas conforme hay relaciones, pero ¿qué pasa? Que yo a la siguiente relación voy con el aprendizaje de la casilla anterior. Y la primera casilla es papá y mamá. Entonces, eso es lo que no determina, pero sí que crea una influencia. Un poco por explicar la idea. Y ahora los tipos de apego, o De hecho, yo me quizá iría un poquito, bueno, antes, la primera casilla, y eso es súper interesante, hay una investigadora que se llama Beatriz Bibi que trabaja grabando a las mamás y a los niños. Esto está guapísimo porque ves realmente
la base de esas 4 conclusiones, ¿no? De ser apego evitativo, ansioso, desorganizado, seguro. Y entonces tienen una cámara con el bebé y los van poniendo a cámara lenta y ven el baile que está viendo entre mamá y el bebé a tiempo real, como el bebé está haciendo movimientos para regularse y lo que está pasando todo el rato es que se está autorregulando y está usando mamá para regularse. Y hay una cantidad de información de regulación emocional, que luego es la mitad de las mierdas que vemos en terapia, Tal cual. que está surgiendo de la relación con mamá en los primeros días de mi vida, meses, sin palabras aún y sin que me digan no llores, eso ya no Sí, es sí, por eso ya delante. sería mucho después. O sea, el inicio, y lo que pasa muchas veces, por ejemplo, en el ansioso, es que mamá está preocupada, su propia desregulación le lleva a no ser capaz de entonarse con su bebé desde la necesidad del bebé. Entonces, su necesidad siempre está por delante sin darse cuenta. Entonces, si el bebé a lo mejor se retira, ella en vez de entonarse con ese me quiero alejar, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Venga. Y le anima y está desentonada con el bebé. Eso está pasando todo el rato, todos los días, cada segundo. Entonces, eso es como data, data, data. Y el evitativo es estoy quitándome y mamá no está mirándome. Entonces, o sea, hay una falta, en inglés es attunement, de la entonación literal Como dos bailarines que van descoordinados, ¿no? Y se pisan y total. pierden el ritmo y... Ujú. Y lo interesante es que estamos descoordinados la gran parte del tiempo con las mamás con sus hijos, el 70% del tiempo no están coordinados y en 4 o 5 segundos vuelve la coordinación. O sea, esto es un baile que es la base relacional de lo que está pasando ahora mismo. O sea, si yo te miro, me conecto contigo y si luego me voy ahí y tú y yo hablando y nos alejamos y nos acercamos y ese baile como menos explícito, porque lo de no llores, como que lo tenemos muy claro, ¿no? De Sí, no, los niños no lloran, pero esta historia mucho sí, más mucho más sutil, mucho sutil más de matices. que empieza desde el inicio y que está dando una información relacional de estoy seguro en esta relación, me están entonando en esta Mi relación reacción es buena. y me puedo corregular contigo, eso es lo que No, sí, sí, me es cosas parece muy brutal. sutiles. Fíjate, estabas hablando de esto y me estaba acordando de un paciente que tenía que me hablaba de experiencias muy, muy, muy tempranas en la infancia, de esto que tienes algún recuerdo esporádico como de cuando tienen 2, 3 años, ¿no? ¿Qué tal? Y de cómo cuando él lloraba veía que mamá se asustaba. Y entonces él interioriza esta idea de, claro, o sea, no como un lenguaje, ni siquiera había un no llores, pero había algo como llorar hace que la gente que yo quiera sufra. Llorar es peligroso, ¿no? Y claro, eso es una primera capa. Si luego encima voy teniendo ciertas experiencias o ciertos mensajes, claro, pues la bola de nieve va creciendo y eso luego determina también no solo cómo me relaciono con los demás, sino también mi propia Ujú. gestión emocional. Por eso si mamá a menudo, o sea, si mamá le cuesta regularse a sí misma y ella es ansiosa o preocupada, probablemente yo también, porque cuando mamá esté preocupada, automáticamente imagínate un bebé de 2 años que mamá está preocupada, ¿qué pasa? Me preocupo, me ansio, yo me desregulo. Entonces, mamá no me... Cuando yo dependo de mamá para regularme, aún sin hablar, no está disponible para mí. Entonces, eso... lo interesante de esto es como lo sutil que es, pero a la vez lo constante. O sea, es como estar todo el rato A veces pasando. cuando, esto me parece súper interesante, ¿no? Que es como cuando pensamos en trauma o pensamos en experiencias de la infancia, yo creo que tenemos como esta visión también de las pelis, que sale como una cosa mega traumática de aquel día que mi tío Billy, no sé qué y tal. Pero realmente la mayoría de este tipo de cosas es una cosa que es la gota malaya, es decir, es lo que ella dice, esto está ocurriendo sistemáticamente y yo lo voy interiorizando. La gente que tiene este tipo de regulaciones o traumas por un episodio único, pues no tengo datos, pero no creo que sea ni el 5% de la gente. O sea, la mayoría de la gente es la gotica a Sí. gotica del día a día. Incluso los perfiles más evitativos, es decir, los que han aprendido a bajarle el volumen a su experiencia emocional para sobrevivir, es decir, mamá no me hace caso, por lo tanto, pues voy a encerrarme con esta botella, porque si no me hacen caso, pues algo tendré que hacer. Le bajo, pongo la atención en otro sitio y le bajo el volumen. A lo mejor te llegan a terapia con, si mi infancia fue Genial. chulísima Claro. y fue increíble y no me ha pasado nada. Y, esta movida sigue ahí. Entonces, la toma de conciencia de cómo me regulo en relación
cómo me posiciono dentro de una relación, hasta qué punto confío que el que tengo delante es alguien que me puede ver. Y a mí me parece que la validación no verbal es como súper importante. Y sobre todo porque luego cuando hablamos de cómo se articula esto cuando somos adultos, ¿no? Lo que hablamos, que al final la mayoría de la gente, la mayoría de la gente que tiene un problema psicológico lo tiene en el fondo por cómo se regula emocionalmente. Aunque tu problema sea obsesividad y tú digas, no, pero es que yo me obsesiono, no tiene que ver con las emociones. Pero es porque estoy utilizando eso, ¿no? Pues pensar en algo para tapar cómo me estoy sintiendo o lo que sea. Y entonces es muy interesante en esto que estás contando, cuando luego lo ves, cómo funciona en el adulto, que al final lo que ha habido es una sensación de que como mi mundo interno no ha sido fiable ni seguro, aprendo a desconectarme de mi propio mundo interno. Y por eso luego muchas veces en la psicología, desde mi punto de vista reduccionista, que se está planteando muy de, pues si tienes ansiedad, aprende una técnica de relajación. O si estás deprimido, sal a correr porque liberas endorfinas. O no sé qué. Claro, es que eso es la capa superficial del asunto. Es decir, es la punta del iceberg que se ve. Pero cuando tú bajas, llegas a todo esto. Por eso yo creo que al final lo hagas desde un modelo de apego, lo hagas desde un modelo de trauma, lo hagas desde cómo lo hacemos nosotros con terapia focalizada en la emoción. Al final lo importante es eso, es bajar a procesos que no son racionales. Yo creo que lo que más oye cualquier psicólogo en terapia es, yo sé que no soy malo, pero me siento malo. Yo sé que no soy feo, pero me siento feo. Yo sé que, es decir, normalmente las personas sabemos que nuestro problema no es, o sea, todo el mundo, me refiero, yo no creo que tú tengas que pagarle 60 pavos la hora a un psicólogo si estás en la cama deprimido para que te diga tienes que salir de la cama. O sea, eso me parece que es sentido común. La cuestión es el bloqueo que me impide salir a eso. Y ese tipo de bloqueos y ese tipo de sensaciones que yo puedo saber que no son reales, pero que luego tienen mucha fuerza, viene de todo esto que está contando. ¡Guau! Que es lo que dicen, ¿no? De me sé toda la teoría, pero no sé cómo cambiarlo. Que yo creo que es también típica frase, ¿no? De estoy en, o he trabajado con otros, o me he leído 80 libros, o estoy viendo pero claro, si muchos de estos procesos, si yo no tengo un screenshot interno de qué significa a nivel experiencial regularme, ¿cómo coño se explica? Yo a veces le digo a mis pacientes, imagínate que yo soy marciana. Yo soy marciana, yo no entiendo cómo van aquí las cosas. Explícame cómo te regulas, tú, Ana. Y, y a veces, o sea, tienes que pararte a tomar conciencia de qué está pasando a nivel interno, porque mucho de esto es inconsciente y rápido y automático. Entonces, Mira, yo una cosa que me ocurre es que a mí me gusta mucho bailar y me gustan mucho los ritmos a mí latinos, también. ¿no? Yo te doy terapia y te doy perreo hasta abajo, ¿vale? Mal, por pero lo intento. Y entonces yo bailo salsa y merengue y alguna cosilla y tal. Y entonces me acuerdo que creo que es una buena metáfora de esto que estás contando, que hay gente que no aprende a bailar, aprende a hacer coreografía. Aprende como a que muevo el brazo, entonces cuando muevo el brazo luego le cojo la cintura y entonces luego la giro, pero eso no es saber bailar. Cuando tú vas a Cuba y cuando tú ves que baila allí la gente lo que hace es que conecta con el otro. Y entonces conectando, sienten algo, se leen de una manera intuitiva y yo qué sé, pues tú ves a lo mejor que hoy a lo mejor estoy bailando con Guava y Guava está cansada y a mí de alguna manera me transmite que hoy no es el día para bailar algo cañero de cogerla y ponerme a darle vueltas como una peonza, ¿no? Que a lo mejor hoy pues tenemos que estar con un son, lentito, disfrutando, que sea algo poco agresivo, ¿qué tal? Entonces el problema de toda la psicoterapia que simplemente te da herramientas y te da hábitos y te dice lo que tienes que hacer, es que eso te están enseñando una coreografía, pero no te están enseñando a ver. Y bailar es con el otro, pero bailar es contigo también, ¿no? ¿Cómo estoy yo hoy? Porque eso se nota un montón. ¿Cómo estás tú hoy? Se nota un montón en cómo bailas, ¿sabes? Entonces, de alguna manera, por tecnificarlo tanto y hablar tanto de la manera adecuada de hacer las cosas, se pierde esa parte intuitiva, que la parte intuitiva, o lo que llamamos intuición, normalmente en la sociedad viene de todo eso. Por eso es importante que la terapia se construya sobre todo desde esa parte intuitiva, desde eso, desde cómo me regulo yo, qué me transmite esta persona, qué se está cociendo dentro de mí. para mí una de las
de las claves o de los focos que pongo a la hora de trabajar es esa. ¿Cómo me regulo? ¿Estoy regulada? O sea, primera pregunta, ¿no? O sea, ¿cómo estoy activada hoy? ¿Cómo tengo el sistema nervioso hoy? ¿Y qué utilizo para regularme en un momento dado? Y luego, cuando sobre todo socializamos, entramos mucho en automático. Yo creo, o sea, y que, oye, que el automático es súper funcional, que eso también hay ahora como un poco toma de conciencia. Tampoco quiero estar tomando conciencia y flotando Tal cual, el que 100% no del soy de día. la isla. No, es que no estoy en el Tíbet, tú vives en el India. Tíbet si eres de Bueno, Armilla. claro. Entonces, el automático tiene su función. Yo creo que parte de la historia es hacer consciente lo inconsciente para hacer ahí cambios y automatizarlo a lo funcional, pero que haya una regulación que al final el Claro, objetivo es que sea un poco claro, automática, o ¿no? sea, también es esa idea, ¿no? La idea es que, que es eso, ¿no? Que si, si yo aprendo a bailar coreografía, tengo que estar todo el rato pensando qué voy a hacer ahora y todo lo hago como desde la fuerza de voluntad, Mm. ¿no? Pues todo el rato, venga, respiraciones. O sea, son unos modelos de terapia que pueden ser útiles y desbloquear a una persona en un momento determinado, pero son un coñazo, porque todo el rato tengo que estar haciendo algo y pensando. No te dicen de 3 consejos para crear cercanía cuando hablas con una persona. Entonces, mientras que hablo contigo, tengo como cuando bailas. Pues ahora tengo que decir no sé qué, entonces te estás viendo lo bonito de la conversación o del baile, ¿no? Y cuando en cambio logras trabajar la regulación o la conexión emocional, que es como lo llamamos nosotros, para un mismo perro distinto del collar, no estás haciendo algo porque es el método adecuado, es simplemente lo que te nace. Lo que pasa es que te nace en esa conexión con el otro y en ese entenderte tú. Entonces te nace bailar de una manera determinada. Y yo creo que eso es lo interesante, porque claro, una terapia que es todo el rato a base de esfuerzo, lleva a base de fuerza de voluntad, lleva a base de aplicar técnicas, es agotador y que luego encima te pilla un día con tu niño, con que en el trabajo tu jefe te esté jodiendo, que eres autónomo y el trimestre del IVA, pues estás tú para ponerte a aplicar no sé qué técnica. Que no digo que las técnicas no estén bien, pero la terapia se tiene que basar en lo que dices. O sea, mi funcionamiento en el día a día se tiene que basar en mi regulación y en lo que a mí me nace emocionalmente, no en aplicar una serie de preceptos. Porque si no tengo que estar todo el rato desconectado de mi propia vida, viendo qué paso toca ahora. Y me gusta mucho que estés hablando de regulación en ese contexto de baile porque la regulación no tiene sentido fuera de la relación. O sea, yo creo que como que el Claro, tú, bueno, siguiente gran paso, no paso, o sea, como yo a la hora de trabajar con humanos, creo que el día que dije, claro, es que no, la regulación como como vértebra, ¿no? Pero es que la regulación no tiene sentido fuera de un contexto relacional. Y ahora hay mucho mensaje de hay que ser independiente, casi que te tienes que autorregular tú sola, o sea, aprende a vivir sola y no, es que no son separables, es que tú aprendiste a regularte a través de corregularte con mamá, con papá, y no son separables. Y hay una, yo creo que hay una parte de volver a conciliar eh, eh, ese hábito tan funcional que teníamos antes de comunidad. O sea, claro, de vivir en un tal, lugar en el que tal cual. o sea, los otros son parte de mi recurso emocional. Hay una tendencia en la filosofía, bueno, a mí me gusta mucho combinar psicología con filosofía, pues soy un poco friki, y hay un concepto de un tío creo que se llama Terz, que habla de la privatización del malestar, ¿no? Es decir, somos una sociedad en la que todo el rato te están diciendo cosas como si tienes ansiedad es porque tú no tienes las herramientas. Bueno, porque yo no tengo las herramientas o porque tengo un contrato temporal, ¿no? Porque lo mismo tener un contrato temporal y no saber si mañana voy a poder pagar el alquiler, influye en mi ansiedad. O sea, en lo comunitario me refiero ya a lo social, pero incluso pues, si nos acercamos a los grupos más básicos, fijaos, si habla siempre, cada 2 años aparece una receta de la felicidad, ¿no? Ahora estamos a tope con el apego, antes era el Mm. mindfulness, antes fue la autoestima, luego fue el pensamiento positivo y tal. Y lo que más influye en que una persona tenga una tasa de enfermedad mental La soledad. es la red de apoyo que tiene. O sea, y es increíble que eso lo estemos perdiendo en países como España, que toda la puta vida te salías con la silla a hablar con la vecina y tenías ahí un rato en el que hablabas de que tu marido no sé qué, está muy preocupado porque el niño no sé cuánto, no sé qué tal, y al final
Claro, es que ahora hay una obsesión con las herramientas. Mi abuelo no tenía herramientas. Si mi abuelo era un agricultor ahí de Guadix con la faca, ¿qué herramientas que va a tener mi Las abuelo? tenía, pero Claro, pero las tenía desde esa regulación y las tenía desde algo que surge de manera intuitiva en el encuentro con el otro. Entonces, yo creo que esto es lo que, lo que hay que entender, que yo me regulo también a través del otro. Y el problema de la dependencia es cuando tú le das un cheque en blanco a la otra persona porque no sabes dejarlo. Pero los seres humanos somos dependientes. Sí. O sea, para que nosotros ahora estemos haciendo este webinar, tiene que haber una persona que es la que se está encargando, que sabe de informática, que es la que se ha encargado de montar esto. Para yo tener este zapato, tengo que ir al zapatero, para yo no sé construir un zapato. Es que somos dependientes. Y además es que les estamos queriendo negar que el ser humano es un animal social y un animal de vínculo. Como decía Javi, Sí, Ventura, solo recordar que tenemos abierta una pestaña de preguntas para la gente que nos está viendo a través de la pantalla, ¿vale? En el cual pueden dejar sus preguntas y luego la iré pasando para que las contestéis, ¿vale? perfecto. Sí, perdona, hemos cogido aquí el carrete, nos hemos emocionado en lo relacional. Eh, ¿qué Sí, preguntas? no, todavía no hay ninguna. Vale. Bueno, que yo creo que es eso, ¿no? Que al final hay una parte, incluso en la propia terapia, que tiene mucho que ver de lo que ocurre en la relación con el terapeuta. Así que el terapeuta es con el tío que aprendes a bailar y aprendes a leer al otro para interiorizarlo y luego hacerlo en tu vida diaria. Pero la terapia es algo mucho más relacional que técnico. De hecho, yo creo que gran parte del proceso terapéutico es corregularte con tu paciente, o sea, y ayudarle a desregularse en compañía, o sea, Eso que es. pueda conectar con emociones intensas, traumáticas, difíciles, sostenido, que eso es parte de lo que necesitamos de mamá, llorar y que me sostengan, o de una amiga, hablarle de algo que me da vergüenza, celos, envidia, que soy ansiosa y que me sostengan. Y no tenemos que hacer eso solos, o sea, no tengo por qué aprender a regular mi tristeza o mi duelo sola. Puedo momentos de mi día, pero Claro. es maravilloso que aprenda a poder hacer eso. Y yo creo que parte de nuestra función como psicólogos es esa. Total, y que se confunde la idea de autonomía, porque es eso, o sea, vale, yo no me sé hacer los zapatos, luego dependo del zapatero, pero no soy autónomo. Oye, si yo trabajo viendo pacientes y gano dinero y con ese dinero me compro los zapatos, es decir, soy autónomo en la dependencia y soy autónomo en lo relacional, es decir, yo aprendo a construir relaciones donde alguien me puede dar lo que yo necesito. Y es un poco esta idea que está contando ella. Sí, y me gusta lo que estás diciendo porque, por ejemplo, en caso de heridas emocionales, ¿no? A veces se confunde o la gente se siente culpable porque si yo tengo un trauma y entonces tengo miedo al abandono, ¿no? Y entonces yo lo que veo en pacientes es una de las cosas que veo es culpa por eso. O sea, me siento culpable porque soy muy dependiente o soy muy ansiosa y me cuesta expresarlo en relación porque no quiero echárselo al otro. O la otra opción es que no me siento nada culpable y directamente, sin toma de conciencia, se lo echo al otro. Y la corregulación sería que yo soy consciente de mis emociones, de dónde vienen, me encargo de ellas y le pido apoyo al otro para que me ayude, a que yo me encargue. O sea, yo me estoy autorregulando con su apoyo, que es una, que yo que sé que se llama ahora interdependencia, codependencia, no sé, tiene 50.000 nombres, pero el punto es que yo me estoy autorregulando, yo tomando responsabilidad de mi cuerpo y de mis reacciones y de mi historia, y puedo usar al otro, a mi madre, a mi prima, a ese mundo que... Y yo me responsabilizo de de pedirle mis... al otro, ¿no? Sí, claro, Entonces aquí, claro, no es lo mismo decirle, no salgas, porque cada vez que sales me pongo nerviosa y no sé cómo puedes permitir ponerme nerviosa, oye, a mí me han pasado ciertas cosas, esto me desregula y me ayuda y así me mandas un mensajico, ¿puedes comprometerte a eso? Que estoy usando, me estoy corregulando contigo, con una me responsabilizo y con la otra. y sin negar la verdad, porque la otra Claro. opción es no hacerlo porque quiero ser súper independiente y ir de fuerte y no sé qué, no sé cuánto, y eso, aparte del mal rato que te genera, como lo reprimes, acaba saliendo en otro lado. Luego sale en el lado de que como estás mal porque esa persona se fue y tú la has pasado mal y ahí se activa tu sistema defensivo, llega esa persona, pone la botella aquí en vez de ponerla aquí y de pronto no sabes por qué, te pones como un puto basilisco y le lías la de San Quintín por una chorrada. ¿Por qué? Porque estás gestionando
lo que has acumulado de otra serie de experiencias, ¿no? Yo creo que en esto lo importante es eso. O sea, hay un concepto que trabajo mucho aquí con el equipo terapéutico de estar contigo y que doy mucha caña, que es la idea de reconciliarnos con la vulnerabilidad. O sea, ahora todo el rato nos están hablando de que hay que ser fuertes, de que tienes que tener un... O sea, un ejemplo, ¿no? Esto que estamos hablando, ¿no? Parece que no tener apego seguro es que estás condenado a una vida de sufrimiento, de no poder tener relaciones y de regulación. Bueno, probablemente lo sea si tú no abres la puta boca y eso se lo explicas a nadie. Pero si yo aprendo a no torturarme por ello, a no juzgarme, a decir, oye, bueno, pues mira, pues soy un poco ansioso, pues soy un poco intensito, pues soy un poco tal, pero en vez de torturarme y obligarme a cambiar, que no lo voy a poder cambiar solo, soy capaz de decirte, oye, Guada, pues mira, tía, yo la verdad que, por ejemplo, una cosa que está pasando aquí ahora mismo es que yo tiendo a hablar mucho y tiendo a enrollarme y no sé, siendo tú la invitada, se la estoy liando parda, ¿no? Y esto es algo que ahora a mí me, me está generando inseguridad, ¿vale? Me está generando inseguridad porque, por un lado, hombre, me apetece hablar y tenía muchas ganas de verte en persona y estaba ahí como un perrillo chico, pero también, por otro lado, joder, no quiero que pienses, me da miedo que pienses que soy un gilipollas egocéntrico que no te deja hablar, o me da miedo que tú no des información que es importante y que además mucha gente, la gente está aquí por ti. Oye, esto que acabamos de hacer, esto, el tener ese problema es malo o el problema es si no lo digo. Porque en el momento que lo estoy diciendo ya sabe lo que está ocurriendo. ¿Y qué estás Y diciendo? yo soy consciente de lo que está ocurriendo. Entonces, podemos manejarlo desde los sitios. Yo le puedo decir, oye, Guada, cuando veas que me alargo mucho, me haces así. O me haces un gestito. Y yo ya me relajo, me tranquilizo. Y ella sabe que no es nada personal y sabe lo que tiene que hacer y siente control en la situación. Estás diciendo algo interesante porque, y es ahí un poco el peligro de la etiqueta, ¿no? O sea, si tengo apego ansioso, quiere decir que no puedo construir vínculos seguros. O sea, lo importante es construir vínculos seguros. Que tengas apego ansioso es una etiqueta que si hicieran el experimento de la situación extraña es la que sacarías, pero fuera de eso ya está. O sea, no podemos coger una etiqueta que se hizo hace 30 o 40 años para niños de 2 años y aplicárnosla como adultos complejos en 2024, que encima hemos hecho Erasmus, hemos viajado para arriba, he tenido 80 novios, o sea, no tiene sentido. Entonces, más bien, más que apego ansioso, sería como qué traumas, qué dolores, qué cosas ¿Qué heridas emocionales tengo? exacto, me hacen disfuncional hoy y en qué soy disfuncional. O sea, mi disfuncionalidad. Puede ser que me cueste autorregularme, mi disfuncionalidad. A mí me gusta usar la palabra disfuncional, Sí. esto no me gusta, es una manera de lo que estoy usando no funciona, ¿no? O no me Y funciona. no funciona para mí, porque puede Exacto. que para otra persona esté bien. Sí, O sea, no, cierto. para mí en mi sistema de valores y en mi manera de entender la vida y en lo que... O a lo mejor no me funciona bailando contigo, pero como otra persona, esto puede que te caga. O sea, entonces, si yo soy disfuncional en algo, yo puedo construir vínculos seguros. O sea, yo puedo tener una herida tochísima, haber pasado por un trauma del carajo y construir un vínculo seguro. O sea, que tener apego seguro o ansioso evitativo no hace que no puedas construir vínculos seguros. O sea, el objetivo es cómo construir vínculos seguros más que qué soy, qué etiqueta me pongo, qué traumas he vivido. Porque el problema que está viendo con todo esto es el determinismo. Tú eres un apego ansioso y es como que tú estás ya programado para funcionar desde ahí y no eres capaz de funcionar de otra manera. Y esto me parece que es muy peligroso porque, claro, además lo que ocurre es que como son cosas que además son un poco ambiguas, pues te identificas rápido, dices, coño, claro, si esto me pasa a mí con mi novia con la china, porque no sé qué, tal cual, y no sé cuánto. Y entonces el problema es que le acabas dando mucha fuerza a la etiqueta, sobre todo porque la etiqueta nos la están vendiendo como esto además viene de la infancia, claro, yo no tengo una puta máquina del tiempo. Entonces, ¿cómo la arreglamos? Hago la ouija y resucito a mi padre, ¿sabes? Papá, quiéreme, tal, no sé qué. Yo creo que en parte es falta de información, porque el apego, o sea, nos apegamos de maneras distintas con diferentes personas. Yo puedo ser ansiosa con mi pareja y segura con mis amigas, y yo puedo ser ansiosa hoy con mi pareja y segura mañana. O sea, el apego, a ver, va a haber tendencias, por eso se habla de tendencia más que de etiqueta, y creo que es Eso es. importante
verlo con esa perspectiva de tiendo a o en la mayoría de las veces hago, pero la cosa es tomar conciencia. Yo siempre le digo a la gente que tienen un apego único, cada uno tiene un apego único, que es fluido, como la sexualidad, pues igual, porque la vida es fluida, las relaciones son fluidas y tu mundo interno es fluido y entendernos desde la complejidad, que creo que es lo difícil de la psicología y lo que hace la psicología popular, que es simplificar, porque es verdad y es difícil, Claro. es difícil En explicar redes, estas ¿cómo cosas de explicas en manera, un vídeo claro, de 1 minuto? que Bueno, tienes apego ambivalente, pero dependiendo de la situación puede que sea seguro y también va a depender de lo que estés ese día. Claro, pues no nos da. Entonces, realmente yo creo que un desafío que tenemos como psicólogos o creadores de contenido, lo que sea, es para mí o mi desafío interno es cómo hago lo complejo, Sencilla. difícil, o sea, fácil de entender y Sin caer y en... en honor a lo complejo Eso es, siempre, porque la mente es compleja, no es eso es. simple y ni siquiera la entendemos aún. Y Les luego digo, además se nos olvida también la propia libertad del individuo, es decir, el ser humano tiene una capacidad de trascender su propia historia. No sé si me explico. Es decir, tú puedes vivir determinado tipo de cosas que puedan crearte esa tendencia de ir a una parte, pero tú luego, si tomas, además si no tienes conciencia, pero si tienes conciencia de esa experiencia, tú luego puedes posicionarte ante esa experiencia. Yo me voy a abandonar porque, por ejemplo, yo he sido un niño relativamente abandonado porque mis padres eran muy enfermos, estaban muy enfermos y viejos y me atendieron mucho en lo emocional. Fíjate, mis padres lo al revés de lo normal, pero me atendieron un poco en lo material. Entonces yo tiendo como a no comer o como cualquier cosa o no duermo o llevo la ropa sucia, ¿no? Como cositas de paz. No sé si me explico, pero cuando yo tomo conciencia de eso, soy capaz de decir, oye, yo quiero tratarme como yo quiero abandonarme como me abandonaron de pequeño o yo quiero hacer otra cosa. Y ahí es donde se abre una ventana de oportunidad de poder hacer algo diferente. Pero claro, primero necesito la conciencia de la terapia y luego es verdad que hay determinados mecanismos emocionales que tienen mucha fuerza y a veces hay que usar técnicas para desmontarlas. Pero sobre todo lo que hay que entender es eso, que yo puedo posicionarme ante lo que me ocurre, ante mi historia de vida, ante mi estilo de apego y eso me crea la oportunidad de funcionar desde otro sitio o de por lo menos modularlo. Javi, ¿hacías un gesto de una pregunta? Sí, disculpad. Por lo pronto hay una persona, Sandra, que está preguntando que si sobre esta temática es sobre lo que trata el libro de Guadalupe. Entonces, bueno, creo que es importante contestarle a Sandra y luego te acabamos de pasar un teléfono, Ventura, y te voy a Eso ir es. pasando yo por ahí todas las preguntillas que vayan entrando, ¿vale? pues justo lo que le está hablando ahora está en el libro, además en el primer capítulo. Pego un poco una torrada con el cerebro, pero es que a mí se me hace importante hablar de esa parte porque creo que es la base para entender cómo funcionamos. Y es que tenemos un cerebro predictivo. El cerebro usa y eso es la hostia en realidad de cómo funciona nuestro sistema nervioso. Es como ChatGPT. O sea, toda la información que tiene es la que usa para predecir. Eso es increíble. O sea, lo del cerebro predictivo va más allá de que eh, sé que ese color es verde y no tengo que hacer un análisis ahora mismo de colores porque automáticamente mi cerebro sabe, porque para el sistema nervioso los procesos automáticos es ahorro de dinero. Y el cuerpo como máquina necesita ahorrar dinero. Entonces, todo lo que hagamos de manera automática, que eso luego se nos vuelve en nuestra contra con los traumas, le viene bien al cuerpo para sobrevivir y para gastar menos energía, porque el cerebro es el órgano que más energía gasta en el cuerpo. Entonces, toda la data que tenemos desde el día uno, es ese gesto que hago como bebé, mi madre no me entona, los colores, que esto es líquido, que esto es sólido, toda la información y con ello toda la información relacional es la que tenemos en la cabeza y nos hace que seamos de manera automática quienes somos cada uno. ¿Cuáles son las buenas noticias? Que todo tu futuro es tu futuro pasado. Es decir, toda la data que vas a meter en tu cerebro desde hoy, ahora mismo, hasta adelante va a ser la data que tu cerebro va a usar para crear sus automatismos futuros. Y ahí está la ventana de oportunidad del cambio, o sea, a nivel de sistema nervioso, o sea, esto no es la esperanza de la terapia, es cómo funciona nuestro cerebro. Entonces, todo lo que estemos haciendo ahora distinto a lo que hicimos, toda la nueva data que metamos en nuestra cabeza, cada momento presente estás cultivando tu futuro pasado, que va a ser el que prediga lo que va a pasar y cómo te relacionas con el mundo. Claro. Entonces, ahí, pues darle un poquito a la gente la esperanza de que está diseñada para seguir cambiando y seguir adaptando.
a lo que pasa. En esto un matiz, y ahora vamos con algunas preguntas. Bueno, en la terapia focalizada en la emoción, que es lo que hacemos aquí, tenemos un concepto que se llama crear una experiencia emocional correctora, ¿vale? Es decir, es volver a vivir algo emocionalmente en estos procesos que cuenta Wada, lo que influye más en cómo el cerebro automatiza cosas es la intensidad emocional. Es decir, mi cerebro dice, si me provoca algo intenso es importante. Por eso, mi vecina, la del quinto, no me provoca nada y mi padre me provoca algo. Pues mi cerebro ya va a ser siempre más sensible a lo que tiene que ver con papá o eso me va a mover más, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que si a través de la terapia tú logras, o a través de la vida, porque bueno, también puedes tener una experiencia emocional correctora con un novio que te trataba mal y ahora tienes un novio que te trata bien y aprendes a sentirte seguro, ¿no? Pero hablando un poco de la terapia, si tú logras tener en terapia una experiencia en la que se conecta mucho a la persona emocionalmente y esa experiencia corrige una experiencia pasada, ¿no? Por ejemplo, pues yo normalmente lo que he vivido es que nadie me atendía, ¿no? Esto que contaba antes de que he sido un niño un poco abandonado y de pronto yo ahora empiezo a tener una experiencia en la que la gente con la que creo un vínculo sí me cuida. Esa experiencia está corrigiendo la experiencia pasada. Es decir, el pasado proyecta el futuro, pero lo que voy viviendo cambia también la vivencia. Y cuando logras cambiar esa vivencia, de pronto te sale funcionar desde un sitio diferente y no a base de fuerza de voluntad, ¿no? Que es un poco lo que estábamos hablando. Y es eso, y a veces, claro, si yo tengo heridas vinculares, la única manera de repararlas es en el propio vínculo, no las puedo reparar solo. Por eso, por mucha herramienta que yo tenga, hay cosas que solo las puedo conseguir o en una terapia de grupo, como lo haces tú, o en un encuentro individual con mi terapeuta, donde me atrevo a algo, y eso crea esa experiencia diferente y de pronto mi cerebro interioriza que, coño, se puede hacer otra cosa. En vez de estar aquí agobiándome si estoy hablando mucho o poco, puedo decir, oye, no sé si hablo mucho, tú córtame. Y como ella se ríe y tal, porque a lo mejor cuando yo he hecho eso, mi madre me decía que era retrasado, que con años era muy bonita, pero claro, y de pronto yo interiorizo y digo, hostia, esto se puede. Y el otro día que estoy con mis amigos y no sé si estoy hablando mucho o poco, mi cerebro dice lo que dice ella, el pasado proyecta y dice, oye, acuérdate que el otro día con Guada Que te valida. le dijiste esto y ella nos ofendió y fue útil. ¿Te parece si vamos con una pregunta o quieres dejar las preguntas para el final? Pues no sé cómo vamos de tiempo, cómo... Son menos cuarto, llevamos como 35 minutos largos. Pues vamos con preguntas y vemos a Hacemos una tanda y qué luego va saliendo de ahí. eso es. Yo lo digo porque no se queden como muy descolgadas, ¿vale? Pues no, porque no seamos ese niño que cuando mamá lo mira Ya. no nos hace caso. Pone, hola, tengo entendido que la etapa más importante es de los 0 a 6 años. Si has sufrido algún trauma en esa época, ¿cómo se puede superar? Incluso si se es niño, ¿cómo se puede solucionar? Muchas gracias. Bueno, en esto en parte es esto que estamos hablando de la intensidad emocional, ¿no? Es decir, cuando eres niño lo que ocurre es que todo es emocionalmente muy intenso porque todo es nuevo. No, a mí alguien me llama ahora gilipollas, pues no sé, me han llamado gilipollas 1 millón de veces en mi vida. Pero la primera vez que un niño en el cole me llamó gilipollas, eso fue emocionalmente muy intenso porque era como, hostia, ¿no? Esto debe estar ahí como, esto ocurre, ¿sabes? ¿No? Entonces, yo creo que es verdad bueno, que hay traumas complejos y es verdad que muchas veces yo siempre digo lo mismo, curas la herida pero queda una cicatriz, ¿vale? Poco vamos a vender aquí la burra, pero si tienes una terapia que se centra más en lo emocional, en el apego, en lo relacional y logra crear la conexión suficiente, esta experiencia puede corregir, o sea, puede ser del mismo nivel de intensidad que aquella vez que por primera vez te llamaron gilipollas. Y por eso puedas corregir traumas de la infancia. Yo diría que claro. Bueno, primero no hay ciencia en torno a esto.
o sea, determinante, porque pues, seguramente hay niños que han tenido un trauma con 7 años que depende de muchas otras variables, de si tiene Claro. factores protectores, de si mi madre también me corregulaba, de si no. O sea, como que la edad no es la única. Lo que le Eso respondería es. es, la edad no es la única variable, es una, y es verdad que de esos 0 a 6 años, sobre todo lo que vemos en terapia, es trauma complejo, que es ese trauma que va gotica a gotica, que es donde mamá no me está corregulando, o mamá no está presente, o mamá tiene una Eso es. depresión, o papá, o lo que sea. Y cuando la invalidación es constante durante largas épocas de la vida, sobre todo al inicio de la vida, pues cómo se cura? Pues yendo a profesionales que trabajan el trauma complejo en concreto, y se podría sanar igual que cualquier otro trauma, digamos, y tendríamos que ver qué profundidad hay o cómo de complejo es la situación. Y algo que pasa con el trauma es que si has sufrido un trauma antes o tienes trauma complejo y luego con 12 años una niña, por ejemplo, tiene una madre que no la ha corregulado o la ha corregulado en un 30% y luego con 12 tiene un abuso sexual. Es bastante más probable que ese abuso sexual tenga más huella que si ella hubiera tenido recursos de autorregulación desde el inicio de su vida. Entonces hay tantas variables Mira, que... un ejemplo de esto es lo que está pasando en Ucrania. O sea, en Ucrania ahora mismo toda la población que está en el frente está viendo una situación traumática. Va a ver cómo muere tu amigo, ver cómo no sé Y qué. alargada en el Sí, tiempo, que eso es lo... claro. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud, en base a otros conflictos armados, ya dice que se estima, creo que lo leí el otro día, no recuerdo el dato, pero era un 12%, un 13%, o sea, no llegaba al 20%. Entonces, fijaos que no es solamente lo traumático. Claro, si yo he tenido una infancia feliz, mi madre me ha ayudado a regularme, sé construir relaciones, he tenido X experiencias en mi vida, hombre, lógicamente, tener que clavarle a un tío una bayoneta en el cuello, pues me va a dejar algún residuo, ¿no? Eso, lógicamente, alegría para el cuerpo no es, pero no tiene por qué llegar a desarrollar mucho, El trauma normalmente se desarrolla, bueno, lo que diría la ciencia del trauma es cuando yo estoy cuando no he tenido la de oportunidad poder hacer de nada. defenderme, cuando se cronifica en el tiempo, Eso es. o si hay muchos repetidos. Si tú tienes el mismo trauma, todos nosotros nos va a afectar de manera distinta. Si en vez de todos nosotros somos 5.000, de esos 5.000 habría suicidios y habría resiliencia. O sea, Y habría tendríamos... adicciones, Claro, y habría, claro, claro. ya ves. Y luego es eso, ¿no? Lo que ocurre sobre un historial previo, no es lo mismo que todos los golpes te den en el mismo sitio, Ujú. ¿no? Que esos golpes den en áreas diferentes. No, por ejemplo, en mi hermano y en mí no influyó igual no ser muy atendidos de pequeños en lo material, porque vuelvo a lo mismo, en lo emocional mis padres estaban, lo que pasa es que no podían en lo físico, porque yo luego, por ejemplo, sufrí bullying. Entonces, una de las cosas que te ocurre cuando te hacen bullying es que tú estás aparte, es que nadie te hace caso. Entonces, claro, fijaos, yo ya tuve dos experiencias que aunque tienen diferente numerador, tienen el mismo denominador y eso va creando un aprendizaje. Que a mi hermano estaba súper integrado en su grupo de amigos, eso va a amortiguar lo que pasaba. En Amortiguar. casa no me atienden, coño, pero en el cole sí. Sí. Y esto, claro, o sea, yo estoy poniendo este ejemplo por algo así y tal, pero entender que esto es con todas las variables de la vida. Entonces, yo creo que sobre todo un mensaje esperanzador de que el apego no te determina, el trauma no te determina, porque continuamente tienes experiencias que las cosas pueden cambiar. Exacto, o sea, la capacidad plástica del cerebro, que es lo que se habla en neurociencia, está ahí y la tiene el que ha Ajá. sufrido un trauma recurrente, un trauma complejo, un trauma de una vez. Entonces, no le hemos respondido mucho, pero como siempre en psicología, todo es depende. Tal cual. O sea, ¿se puede solucionar? Se Sí, puede solucionar. Es verdad, con un nivel de trauma muy complejo, apagas el fuego y quedan rescoldos, pero también volvemos a esto. Si yo dejo de torturarme por ello y dejo de juzgarme y soy capaz de decirte, oye, Guada, mis rescoldos son estos, esto lo podemos manejar, y entonces quizá tener rescoldos no es tan grave. algo que veo también es que tenemos una sociedad un poco traumatizante a veces. Entonces, si yo vengo, o sea, ¿se puede curar? Sí, pero ¿se puede curar si ya tengo 35 años y no tengo amigas? Y estoy en una ciudad tochísima donde me es súper difícil hacer colegas. Mi curro me tiene hasta aquí. No llego al mes. Claro, lo que yo creo que a veces como terapeuta vemos es como, hostia, es que no solo es que esta persona quiera cambiar, es que hay un Claro, montón de variables alrededor que a veces lo ponen difícil el cambio. Y eso, y ahí
en parte es contextual. Claro, mira, Esa es la variable. en esto hay una cosa muy interesante que son unos análisis que hace Lambert, que es el tío que más estudia, oye, de todo lo que ocurre en una terapia, ¿qué es lo que de verdad hace que la gente cambie? ¿No? Porque fijaos, aquí yo estoy hablando de terapia focalizada en la emoción, ella habla de terapia de apego, ¿cómo puede ser que hagamos cosas distintas y obtengamos el mismo resultado, ¿no? Entonces, este tío hizo uno de los metaanálisis, bueno, que son como estudios de estudios, de los más grandes que se han hecho en la historia de la psicología, y entonces Lambert concluye que, primera idea, la técnica psicológica es solo el 13% del cambio del paciente. Con lo cual, esto tampoco es, ¿no? Esto de que hagan mindfulness o de que hagan no sé qué, eso tampoco es tan trascendente. La relación terapéutica explica entre el 30 y el 35% del cambio del paciente. Es decir, el apego, el que yo aprendo a regular, precisamente todo lo que estamos hablando, ¿no? Tener esas experiencias correctoras de no he tenido vínculos seguros, pero ahora tengo un vínculo seguro con mi terapeuta o con el grupo o con lo que sea, ¿no? Y luego, por otro lado, el 40% del cambio de un paciente tiene que ver con cosas que no tienen nada que ver con la terapia. Pues eso, ¿no? Perder el trabajo no influye en cómo estoy, en mi depresión, aunque mi depresión venga de que mi madre no sé cuánto, pero no, eso no va a influir. O no va a influir eso, que yo esté en una ciudad donde ahora me resulta difícil conocer gente y yo ya soy ansioso y encima sé que tengo una oportunidad, tiene que salir bien porque no voy a tener otra oportunidad hasta Dios sabe cuándo. Joder, claro, pues eso va a influir del carajo. O sea, sí que es verdad, siendo esperanzadores, que eso, que los factores externos son un 40%, luego tenemos un 60%, es decir, sigue habiendo un porcentaje mayoritario en el que lo que ocurre en la terapia puede provocar cambios y sanación, aunque no me gusta mucho la Y palabra. podemos intentar que, si se puede, se cambie el contexto. Hay a veces que yo creo que lo único que hay que cambiar es el contexto. Hay veces que digo, esta paciente lo que necesita es salirse de aquí. Claro, pero hay veces que hay que hacer un cambio interno, Claro, para poder salir del contexto. Yo me he visto ahí, yo cuando viví en Vietnam, que Vietnam es, bueno, viví en Hanoi, Hanoi es harta. Tela, ¿eh? Ciudad deshumanizada, brutal. 6 Estuve de el la verano mañana pasado. en mi moto todos los días. Lo primero que hacía, o sea, la gente, la psicología te dice, primero por la mañana meditan, ¿eh? Pues lo primero que hacía era, estoy en la moto tensa como una rata, media hora antes de irme y media hora al volver de trabajar. Y trabajaba con 1.400 alumnos que le faltaba mirarme así. Era eh, poca corregulación tenía yo con esos alumnos, digamos. Porque además Vietnam es choque cultural, además. brutal. O sea, mi novia es asiática y ella se ha creado aquí, pero yo la veo cómo interactúa con su madre y es una manera muy diferente de bailar. O sea, nosotros bailamos cumbia y esa gente baila vals. Sí. Y en Vietnam además es una cultura de herencia es comunista, a día de hoy también, y entonces a la autoridad tú no la cuestionas y no hay o sea, no se cultiva el pensamiento crítico para nada. Entonces, y yo les daba clases de liderazgo, inteligencia emocional, pero claro, a un ser al que le habían dicho ABCD toda su vida. Entonces era, y al año dije, me voy de aquí, me pego un tiro, porque no podía sentir la falta de corregulación con tantos humanos a diario. O sea, esa sensibilidad. Para mí creo que yo veía a mis amigos y decía, ¿cómo pueden gestionar esto? Porque a mí me costaba muchísimo como estar con tantos humanos a diario y no sentirme conectada con él. Yo jugada por como soy uno, pero, me tuve que y la utilidad, ¿no? Yo estaba hablando de eso y estaba pensando en. Es que muchas veces hablamos de eso, vuelvo a hacer esta crítica a la herramienta, ¿no? Porque lo útil es tal cosa. O incluso hay terapeutas que te dicen, bueno, lo que tienes que hacer es cambiar de contexto. Que a lo mejor lleva razón, si a lo mejor estás en un grupo de gente de mierda y tienes que cambiarlo porque eso estás reexperimentando el trauma o la sensación de rechazo continuamente. Pero claro, si yo siempre pongo el mismo ejemplo, que es que yo puedo darte el arma adecuada, ¿vale? Yo cojo y te doy el rifle del carajo que te tengo que dar y te enseño a disparar el rifle y tal. Pero si tú no tienes moral de combate, ¿de qué sirve que yo te doy un rifle? Si tú no estás dispuesto a morir, si tú no estás dispuesto a matar, si tú no, o si tú sientes que la vida de tu compañero no tiene ningún valor, aunque yo te forme en atender una herida de bala, tú no la vas a atender.
O sea, y el ejemplo de esto, yo siempre pongo el mismo ejemplo. En Afganistán, un grupo de guerreros con rifles de 1970 vencieron a la florinata del ejército estadounidense, con satélites, con misiles, con tanques, o sea, con todo lo que tienen los americanos, ¿sabes? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ahí la gente no es solo que le den la herramienta, hay algo interno que se tiene que activar en todo eso. Y esto es lo que ella dice, es decir, si yo, por ejemplo, siento que mi dolor no importa, mira, una paciente que yo estoy viendo ahora, le están haciendo un caso claro de acoso laboral, ¿vale? Y entonces ella, la gente le dice, estás aguantando el inaguantable, de buena eres tonta, bueno, pues estas grandes ayudas que nos da el entorno, ¿no? Que claro, se siente mal, llama a la tonta que seguro que va a mejorar, que sorpresa, ¿no? Y entonces le están diciendo todo esto y ella me decía, claro, es que lo que pasa es que me da mucho miedo hablar con el abogado laboralista y tal. Claro, si yo he interiorizado que mi dolor no es importante, mi cerebro es jodidamente consecuente. Si mi dolor no es importante, ¿yo por qué voy a quejarme de que mi jefe me trate mal? Si luego más estoy en una sociedad que me dice que el trabajo es muy importante, ¿me estás diciendo que deja algo muy importante por algo que no es importante? Es que no tiene puto sentido. O sea, no es que no tenga sentido que no vaya a poner una denuncia. Es que lo que no tiene sentido es creer que la va a poner, porque no es congruente con las vivencias que tiene esa persona. Por eso, primero, antes de dar herramientas, que yo creo que el problema es ese, que se empieza la caja esa por el tejado, hay que crear una... Es como antes de poner una semilla en el campo, tienes que quitar las malas hierbas, tienes que crear la tierra, tienes que drenar el agua pantanosa, porque si no, eso no va a servir de nada. Y ese es el problema, que es que trabajamos poco con esto porque es más emocional y más ambiguo y más relacional, pero es que está en la base que hace que luego lo otro funcione. O sea, si tú, el pastor ahí que está diciendo yo quiero que los americanos se vayan, ese es el que ha acabado aprendiendo y buscándose la vida para encontrar el fusil. Y el que está allí diciendo yo qué hago aquí, quiero irme a mi puta casa, si soy de Oklahoma y echo de menos a mi novia Mindy, pues ya le puedes dar un tanque que ese tío no va a hacer carajo. Vale, estoy muy bélico yo hoy con Tú los sí. ejemplos, ¿eh? Perdona. Eh, Claro. bueno, mira, por ejemplo, dice aquí una persona, me cuesta relacionarme en todos los sentidos y aspectos de la vida, hago todo sola, no busco ayuda por miedo a la crítica, todo lo veo mal o lo hago un mundo. ¿Algún consejo? Bueno, ¿quieres empezar tú? Yo... oh, Eh, a ver, es esta aquí. pues algo que si ha estado escuchando toda la sesión, sí le diría que algo que puede empezar a plantear es, a mí un concepto que me gusta mucho y trabajo mucho en terapia también y comento en el libro es el de ruptura y reparación, que tiene que ver un poco con lo de autorregularnos y corregularnos con los demás. Y cómo las rupturas relacionales, que lo que contaba el OPB es ese momento donde mamá no se entona conmigo, hay una ruptura y yo reparo conectándome con ella de nuevo. Esto pasa a lo largo de la vida en todas las relaciones. Como adulta, la ruptura puede ser lo que tú dices ahora, ¿no? De que a lo mejor estoy sintiendo que no estoy entonándome con la otra persona, o me cabro con mi pareja, o le digo a mi madre, cállate ya, no me digas lo que me dices siempre, hay una ruptura. Y luego la pregunta es, ¿reparas? Entonces me da la intuición que a esta persona le preguntaría, ¿cómo reparas en relación? ¿Qué has aprendido sobre reparar a lo largo de la vida? ¿Y cómo te corregulas? Pues está diciendo, hago todo sola. Mi intuición también pues que se autorregule sola, que ha aprendido que no puede usar, entre comillas, a nadie para poder regularse. Y pues ahí, como tú dices, empezar un poco por la tierra, o sea, aquí no hay un consejo, el consejo es ya empieza a explorar y a rascar un poquito ahí, que puedas entender tu propia historia y que puedas primero hacer sentido. Esto es un melonaco también, que hay que escribir un libro entero sobre cómo el cerebro hace sentido, que yo lo veo también como clave en todo. O sea, lo que estamos haciendo en terapia también es ayudar a reescribir sentido de la vida. Entonces, que ya puede hacer un nuevo sentido a su historia o él. Y si todo lo ve mal o lo siente como crítica, pues me imagino que la pregunta sería, ¿dónde aprendiste eso, no? ¿Dónde te han...? En mi segundo libro, que se llama Te estás jodiendo la vida, que es todo el tema de la autocrítica, de cómo nos damos caña, de cómo nos exigimos, hablo mucho de esto, ¿no? De la interiorización de los gestos prohibitivos, ¿no? Como yo de pequeño, pues eso, cuando me enfadaba
papá y mamá me transmitían que estaba mal. Entonces, esa voz de ellos yo luego la interiorizo y cuando yo me enfado, yo me regaño a mí mismo, yo me castigo, yo me censuro. Entonces ahí normalmente parece que hay algo como de voz, o sea, ya en lo relacional, lo que ella te dice, reflexiona en esto, en lo relacional contigo mismo, que también se nos olvida que Ventura está en relación con Ventura, ¿no? El Ventura triste le habla con el Ventura fuerte y se tienen que entender y tal. Ahí hay un tema de, yo diría dos cosas. Uno de ellos es empezar a tomar conciencia de cuánto daño me hago dando caña, ¿no? Cuánto daño me da ese juez interno y ese crítico interno que está todo machacándome. Y luego también que muchas veces digo, joder, no voy a quedar con no sé quién porque qué mal si discutimos. Y vemos ese peligro, pero no pensamos en lo mal que lo estamos pasando por no quedar por nada. Entonces, es decir, nuestra tendencia siempre es no querer mirar el dolor, pero muchas veces ser cenizos y poner el foco en el dolor es lo que te da el coraje. Si yo todos los días empiezo a pensar en lo triste que estoy porque estoy solo, de pronto se activa algo en mí que dice, mira, es que me da miedo discutir con Guadalupe, pero es que me estoy muriendo de la puta pena. Y entonces ese día abajo de echar fuera. Claro. Yo lo que veo con lo que dices de la voz crítica, que también hablo ahí, de las voces, o lo que le preguntaría a la gente es que exploren un poquito la funcionalidad de la voz, porque la Eso voz es. crítica tiene una función, o sea, Y para protegerte, siempre. sí, y claro, tú le dices a la gente, ay, que te estás haciendo daño, y la voz está ahí, yo no me voy a ir de aquí, llevo aquí 30 años Navegar. protegiéndote, no me voy ¿cómo voy a soltar aquí el timón del barco si llevo 30 años llevándolo? Entonces, claro, ahí es donde a veces pasa lo que hemos dicho antes, ¿no? Sí, me di cuenta de la teoría, pero ¿cómo lo cambio? Si hay algo dentro de ti que tiene una función reguladora, la voz crítica es un regulador, irónicamente, ¿eh? Porque en realidad es un desregulador a la larga. Sí, es peor el remedio que la enfermedad, Exacto. pero el intento es ese. Está intentando por ejemplo, si dices no digas esa tontería, pues está asegurándose que no vuelvas a tener que sentir Vergüenza. que has dicho una tontería o lo que va a pensar el otro de ti. Y eso es súper desregulante y eso no mola nada. No nos mola nada sentirnos pequeños en relación y tu cuerpo va a poner ahí las estrategias que sean para asegurarse que no tienes que pasar por eso otra vez. La pregunta sería cómo puedes aprender a regularte cuando eso suceda. Entonces, O el precio que paga esa defensa, ¿no? Hay veces eso claro, a la que hay larga algo como reventador. que te conecta, ¿no? El cerebro también siempre elige como lo menos malo. Si yo tomo mucha conciencia de, oye, sí, no estoy teniendo peleas con nadie, pero es que me estoy muriendo de la pena, que estoy solo. Pero tú ves que haya cambio cuando la gente, o sea, yo si veo la experiencia en terapia, creo que aunque la gente cuando toma conciencia del daño, hay una resistencia Claro, a el soltar problema es si algo. la conciencia, o esto lo tiene muy estudiada la terapia focalizada en la emoción, yo tomo conciencia cortando la emoción. O sea, me doy cuenta de que estoy solo y digo, uy, sí, estoy solo y estoy mal, pero estoy de aquí. Pero si yo bajo a la tripa, si yo bajo a la autocompasión y de pronto me veo solo y no sé, pienso en ese niño solo y soy capaz como de morirme de pena y decir, jo, es que el niño está solo, estoy permitiendo que esté solo. Esto que os decía, ¿no? Cuanto más intenso emocional, más aprendizaje. Cuando hay una experiencia emocional muy intensa, ahí de pronto emerge algo de cambio. Emerge de pronto algo que dice, no lo voy a dejar solo, no voy a permitir que quede aislado. ¿No? Por ejemplo, no sé, me hacían bullying y me dejaban solo y nadie se quería juntar conmigo y cuando yo me digo, vas a decir una cosa estúpida, mejor no la digas, joder, yo me estoy haciendo bullying. Yo hace poco tengo ahora una paciente que justo hemos llegado a ese punto, tiene mucho miedo a que le abandonen en relación, le ha aprendido a regularse por los demás poniendo una máscara y haciendo y poniendo y fuera una parte que no es de ella y vive muy desregulada dentro de las relaciones y fíjate, está cabreada con su niña, o sea, su niña interior le cae mal. Claro, porque, Esta porque le hace mujer sentirse fatal, le hace sentir miedo y vulnerabilidad. la ve como, o sea, como ella fue manipuladora de pequeña, la ve como la culpa de su historia. Lo digo porque luego, claro, cada uno ahí a donde vamos llegando y vamos explorando, pero es interesante las... Para mí el punto aquí es lo funcional que es lo disfuncional. O sea, incluso cuando tengo algo que no está ayudándome, tiene una función. Y creo que es importante acercarse a lo que no funciona desde esa... A mí me encanta la megacompasión máxima, con todas las células, o sea,
tu parte más asquerosa, da igual, o sea, y de hecho las partes más oscuras de nosotras, todos los tenemos aquí en un cajoncito y eso no habla ni Dios, y no eres ni consciente, haces así. Yo estoy a favor como Y de además abrazar eso, y creo que eso y lo es... que desculpabiliza, ¿no? ¿Sabes? Porque Claro, claro, tú piensas, joder, es que soy un imbécil, porque soy obsesivo, es que me estoy amargando la vida. Fíjate la gente, no sé qué. Claro, pero si yo de pequeño, cada vez que cometía un error, me la liaban pardaca, pues normal que ahora mi mente sea un jugador de ajedrez y esté pensando, si digo A, me van a decir B y no sé qué. Y eso lo generaliza a todas las áreas de mi vida. y Entonces, entender esa funcionalidad es clave. ahí está diciendo algo que no es compasivo, pero a ver, vamos a empatizar con el narcisista. Vamos a ver lo funcional del narcisista. Ahí ya me refiero, Claro, sobre no todo. solo con nuestras partes que dan penica, con nuestras partes que no dan penica, con las que no molan, con las que los propios psicólogos del día de hoy, hay una voz crítica para mí que me parece peligrosa, en voz de psicólogos que critican, Totalmente. en este caso el Y de manera narcisismo, muy que es como reduccionista. el mayor, o sea, que a ver quién no es manipulador en esta vida, vamos, yo qué Claro. sé, pero como, como lo funcional, o sea, yo algo que invitaría a la gente, o sea, y esto lo puedo decir así en una frase y esto no es fácil de hacer, pero bueno, la reflexión, la toma de conciencia de ¿qué puedo hacer? ¿Puedo ser capaz de dar espacio y validar aquello que es disfuncional en mí y no mola nada? Claro. Incluso, o sea, es entender que la necesidad, o sea, la función es legítima, lo que no es legítimo es cómo lo hago. ¿Vale? Me voy a intentar ir a una cosa como muy extrema, pues no sé, una persona hipercelosa con su pareja, Mm. ¿vale? Que no, que nos cuesta empatizar y sentir pena por el celoso. Lo que no es legítimo o lo que no es bueno o no es funcional es lo que yo hago para intentar sentirme seguro. Pero intentar sentirme seguro es bueno. Entonces, la cuestión es de qué otra, si yo a través, o por ejemplo, una persona que come porque tiene ansiedad, entonces se da atracones de comida, y luego está gordo y se siente súper acomplejado con su cuerpo, y claro, todo el mundo lo que piensa es lo que tengo que hacer es dejar de comer. No, si tú comes para manejar la ansiedad, hasta que no aprendas a manejar la ansiedad, tú vas a dejar de comer. Y querer calmar tu ansiedad es bueno. Lo que es negativo es que no sabes hacerlo a través de otra manera que no sea la comida. Entonces, claro, el problema no es simplemente la culpa y el juicio, sino que además el problema es que el problema no es lo que tú crees que es el problema, es lo que estás intentando manejar a través del problema. No sé si me estoy Que explicando. al final, conforme dices todo, para mí siempre vuelve a todo ese lugar de regulación, ¿no? Tal, Como el cuerpo está constantemente intentando autorregularse. cubrirse y, bueno, pero como en todo, ¿no? Tienes frío, pues tu cuerpo Claro que necesita. tenemos un sistema que funciona así y algo que está haciendo todo el rato es intentar Eso es. entrar en homeostasis. Entonces, oye, y si le hacemos práctica que los tenemos aquí delante, nene. Venga, vale, pues si tú quieres, yo era por ir con la ¿Tenéis listica. alguna práctica que se que hacer con todo esto que estamos diciendo? Venga, os damos un minutico y tú coge otra y si os Vale, apetece, es que lo ves. explicas muy bien, tía. Pero sí, mira, pone, las etiquetas no nos permiten decidir y el sistema sanitario y la salud en este sistema se basa en etiquetas y diagnósticos en vez de procesos. ¿No cree que esto nos hace más frágiles y vulnerables? Pues te diría que sí a todo. Es decir, tampoco demonizaría al 100% la etiqueta, no sé qué A opinas tú. veces, a O sea, veces, la etiqueta te ya. ayuda a varias cosas. Uno, entender qué coño te pasa. Porque hay veces que dices, joder, soy un loco. Mira, pues tienes esto. Y eso también te ayuda a entender que eso ocurre, que tiene nombre, que no se te está yendo la olla. Eso a veces te ayuda, por ejemplo, ¿no? Imaginaos un depresivo que se siente muy mal porque no cuida su perro, porque no lo saca mucho a la calle. Oye, pero si yo entiendo que tengo una depresión y uno de los síntomas de la depresión es la apatía, que es que no tengo energía para hacer cosas, pues no me voy a torturar tanto por no sacar a mi perro, ¿no? Por ejemplo, ahí es un ejemplo de una etiqueta que puede ser útil. Pues las etiquetas a veces son útiles entre profesionales. Sí, Pues sí, si yo le sí. voy a mandar a un paciente a Guada, le digo, oye, mira, uno que tiene una herida de abandono de no sé qué, y Guada ya más o menos sabe de qué le estamos hablando. El pena yo creo es cuando la etiqueta tapa a la persona.
pero la etiqueta en sí no me parece... Creo que el problema es de dónde la usas y si solo usas la etiqueta. Y si solo Pero la etiqueta en sí no es mala. a mí me gustaría mucho, me ayuda mucho a entender más un entorno en torno a procesos o habilidades. O sea, sí me gustaría como em, eh, en vez de un paciente le pongo una etiqueta, más bien que fuera un diagnóstico un poco más complejo. O sea, ¿Qué le ocurre? ¿Y paciente para hacia qué? acá con habilidades en tal, que no sé qué, con falta de autorregulación, con o sea, como que hubiera una manera, coño, es que cómo vas a reducir la complejidad de una persona a una palabra. Claro. Por eso dicen que cada autista es distinto, cada TDA es distinto y cada todos somos Bueno, distintos. y porque somos personas, ¿no? Y Claro. incluso, fijaos, una misma vivencia, porque tú puedes ver el diagnóstico, o sea, el diagnóstico tenéis que entender que es la consecuencia, y luego está el proceso, ¿vale? Entonces, imaginaos una persona que de pequeña no ha tenido control en su vida. Pues no lo sé, porque tenía unos padres que, que siempre le exigían y que por mucho que intentara hacerlo bien, papá y mamá no estaban contentos, porque además su hermanita se murió en un accidente de tráfico. No, ha habido experiencias muy lesivas donde hay como una idea que es no he podido hacer nada. No, entonces, no tener el control y no poder hacer nada en mi historia de vida es igual a dolor por un tubo, ¿vale? Y entonces eso hace que cuando sea mayor me convierta en obsesivo. Pienso todo, porque si lo pienso todo, puedo prever lo que va a ocurrir y voy a tener control. O no, o puede que me dé por una anorexia. Porque cuando estoy controlando cuerpo y comida, estoy creando una sensación de control que calma mi miedo al no control. O puede ser que para no sentir nada lo que está haciendo sea consumir drogas. Porque a través de las drogas estoy intentando, que estoy de bajón, me meto una raya de cocaína, ¿no? Que me anima. Que estoy alterado, me fumo un canuto que me tranquiliza. Fijaos, estoy haciendo control. Yo creo que en esto estoy de acuerdo contigo, es más importante entender cómo el proceso y la función, porque para mí hay pacientes con diagnósticos diferentes que les ocurre lo mismo y pacientes con el mismo diagnóstico que les ocurren cosas diferentes. ¿Qué pasa? Que también cuando estás estudiando y estás aprendiendo, y es verdad que la formación en España no es muy buena, antes hemos estado aquí hablando varios psicólogos del tema, claro, lo otro es muy cómodo. ¿Qué tiene? Depresión, que cumple A, B y C, y tiene usted depresión, pues lo que tiene que hacer es salir a correr y tomarse este antidepresivo y tal. Y entonces el problema es claro, fijaos que lo que estamos hablando, Guada, es mucho más ambiguo, mucho menos definido, no hay respuestas claras, no hay una guía a seguir. Y entonces lo que ocurre es que como psicólogo, la guía te calma un montón. No tiene depresión y estoy aplicando este tratamiento que tiene eficacia contra la depresión. Yo no la estoy haciendo. Pero claro, lo nuestro, oye, yo estoy sabiendo bailar al otro, estoy entendiéndole, yo estoy sintonizando con él, pues tiene menos respuestas claras, es más intuitivo, es más... Y que la depresión y la ansiedad que vienen de 800 millones de cosas posibles. Sí. Es como decir, paciente con fiebre. Es que fiebre puede ser una infección, puede ser una gripe, puede ser COVID, puede ser... Pero bueno, eh, ¿alguna preguntilla? Está planteando otra terapia. Hablando de ese baile que tú estabas hablando, ¿qué características tendría que buscar para saber que realmente hay un psicólogo que está sintonizando con él? Bueno, ¿por qué decir tú primero? Qué buena pregunta. Para mí, te diría la investigación que te he citado antes. El 30% de la eficacia de una terapia se predice por la relación terapéutica. Como hay una investigación muy interesante de un tío que se llama Norcross, que era como, ¿cuál es el mayor predictor de éxito de una terapia? ¿No? ¿Cuál es la variable que más predice que esa terapia vaya a ir bien? Y al principio creían que era, bueno, pues este terapeuta está mucho poco, o al principio hablaban del tipo de terapia, si hace psicoanálisis, si hace conductismo, si hace no sé qué, y ahí había un debate. Y el mayor predictor de éxito de una terapia, además, con muchísima diferencia, es cuánto tú sientas que tu terapeuta empatiza contigo. Cuánto tú te sientes de cómodo con el terapeuta. Es decir, había estudios que demostraban que te cogía un catedrático de Yale, que a ti te cae como el culo, y esa terapia iba peor que te cogiera un estudiante de tercero de carrera con el que tú conectabas bien. Entonces yo lo que recomendaría es un terapeuta con el que conectes bien y no tengas miedo a pasar por tener 3, 4 primeras sesiones hasta que digas, vale, este es el mío. Fíjate, aquí pasa mucho, aquí nosotros
permitimos al paciente que tenga sesiones gratuitas probando terapeutas distintos hasta que encuentra uno que le encaje. Y luego, solo cuando ya he empezado, con que tienes un montón de primeras sesiones, ya cuando dices uno, la segunda ya sí la pagas, ¿no? Porque eso no es porque seamos muy majos, es porque sabemos que es lo que va a hacer que tengamos una buena eficacia y una buena eficacia será una buena repetición. ¿Lo preguntas desde el punto de vista del paciente o del terapeuta? Yo le pregunto si, O sea, ¿cómo sé que elegir un psicólogo, tú como Como paciente, como centro en el que me han dicho, "Oh, este psicólogo en la función es genial", y yo entro y digo, vale, ¿qué hago? Que no me estoy sintiendo cómodo, pero sé que es algo bueno, ¿no? Y, o sea, ¿qué es lo que tendría que sentir yo? O sea, yo intuyo, ¿no? Que podría ser en el momento en el que tú puedes ser tú, ¿no? Eso es. Pero, o sea, para una persona que o sea, Yo si lo llevas a un lenguaje de paciente y intentaría responder pensándolo al paciente con menos lenguaje psicológico y a lo mejor cero conciencia interna, ¿no? Pues llevarlo a un lugar súper simple, ¿no? Que sientan que estás cómodo, que sientan que te están escuchando. Si tuviera que decirle a un paciente, oye, ¿cómo es que es un buen psicólogo? Y es un paciente que no ha hecho terapia, que no tiene una alta conciencia, pues usar su Sí, lenguaje, ¿no? sí, alguien Es con quien como conectas. alguien que sientas que puedes contar cosas que son difíciles para ti, puedes decir, te sientes seguro o segura, que más o menos es bajarte un poco a su lenguaje. O sea, si lo pensamos de las redes, pues usar ahí un poco el lenguaje popular que refleje que me estoy sintiendo segura o cómoda en esa interacción. Yo, Y que si no lo haces, te puedes claro, dar también esa. Y si no te sientes cómodo con un terapeuta, cambia. O sea, incluso si llevas un año y medio con un terapeuta y sientes que has tocado techo, que eso también pasa a veces, como el miedo a no cambiar y que la calidad no tiene nada que ver con. O sea, todo es que se sientan cómodos en esa terapia. Y puede ser, como dice el catedrático de mis huevos, totalmente. si tú no estás si no te sientes seguro, es que el vínculo, esa corregulación yo la veo como la mitad de, ahí es donde está esa persona teniendo acceso a lugares difíciles, sostenida y corregulándose a la vez contigo. Y entiendo que su historia es válida, que esa palabra, esa emoción es válida. Claro, el dolor no vas a enfrentar igual, pero no es lo mismo enfrentarlo sintiéndote arropado y aceptado que sintiéndote juzgado y vulnerable. Eso es lo que te permite. No, claro, sí, sí. Esto es seguro que nos ha pasado a todos, ¿no? Yo recuerdo de pequeño que había profesores con los que era muy fácil aprender, ¿no? Porque el profesor me hacía sentirme cómodo, yo sentía que si metía la pata no iba a pasar nada, pero luego estaba don Gregorio, que el tío estaba allí con el boli rojo para ponerte el negativo, y a lo mejor era algo que tú sabías hacer, pero estabas tan nervioso y tan bloqueado que era imposible aprender. No, un niño en mitad de una rabieta no le puedes enseñar, tienes que abrazarlo, calmarlo, y cuando se siente seguro y siente que tú le quieres, es cuando le puedes decir, esto no lo has hecho bien, pero no es que tú seas malo, ¿no? Entonces yo creo que es eso, que es sobre todo feeling, conexión y, y eso por encima de todo. Que al final sería seguridad, Eso es. te sientas seguro en esa interacción. Vale, mira, te preguntan, ¿a quién recomendarías el libro, Guada? Es decir, ¿con qué intención lo creaste? ¿En quién pensabas? ¿O qué perfil de persona? ¿O de momento vital? Creo que me vendría bien porque estoy en un momento vital de cambio y de darme cuenta de cosas como decir disfuncionales, pero no consigo cambiar como que A ver, yo es que lo escribí, como tú dices, es amplio, es como un poco es transversal. es un ABCD de la vida De moderna. funcionamiento psicológico Yo básico. esto se lo daría a los niños, no porque no se puede, pero esto lo reduciría y lo metería en las escuelas o sea, como inteligencia emocional y relacional básica, 101, aunque en realidad no está escrito en plan 101, es un poco el primer capítulo, por ejemplo. Bueno, hay hombre, también porque es lo que hablábamos, no puedes explicar bien, o sea, una bomba atómica nunca te la vamos a explicar de manera sencilla porque es que es complicado de cojones. Ay, pero qué Bien. gran pregunta, no puedo explicar una bomba atómica de manera sencilla, para mí es el mantra que tengo todo el rato, cómo simplificar, cómo resolver. Me parte la polla porque aquí en las supervisiones, ¿no? Que nos reunimos todos con la supervisión, pero, ¿no? Es cuando se reúne un grupo de psicólogos para hablar
¿no? Por ejemplo, nosotros nos reunimos aquí todas las semanas 5 horas y, oye, pues yo estoy viendo a este paciente, le pasa esto y todos los demás opinamos, ¿no? Porque a veces, oye, pues desde la barrera lo ves mejor o tú caes en algo o te has leído algo que yo no he leído, ¿no? Y en supervisión, una cosa que me hace mucha gracia es que al principio es como 1000 cosas, 1000 variables, 1000 tal. Y la norma que les he puesto al equipo es resúmeme el paciente en una frase. Y luego ya vemos todo lo demás. Pero sí, en cierto modo, todo el mundo. O sea, Ventura es un niño, es una persona que tiene miedo a no ser mirada. Y esa frase explica todo mi neuroticismo, toda mi disfuncionalidad y todas las mierdas que me han pasado en mi puta vida. O sea, tu problemática en una frase. Sí, bueno, es verdad que es un poco reduccionista, luego lo desarrolla, luego ya, no sé si me explico, pero pensarlo un poco en los personajes de películas. Bueno, Batman fue un tío que sus padres murieron y él decidió plantarle cara a la injusticia. Sí, pues, y eso más o menos te explica Batman. Luego ya hay un millón de matices, de personajes, de tramas. Puedes ver cómo eso se expresa en cada detalle en concreto de la peli, pero más o menos Batman es eso, ¿no? Entonces yo creo y además entender esa frase, si se la transmites bien al paciente, por ejemplo, o sea, no voy a hablar como psicólogo, voy a hablar como... A mí cuando de pronto me empieza a encontrar mal, una manera de autorregularme es pensar eso. ¿Esto qué tiene que ver con mi miedo a no ser visto? ¿No? Como que yo ya sé que mi pedra en la cabeza va por ahí y cuando me altero con algo lo paso por ese tamiz, y no voy a decir siempre, pero hay veces que, claro, encuentro la conexión. Pues sí, yo les diría que garantía que he intentado poner toda esa complejidad de la manera más sencilla. A mí era todo el rato, ¿cómo no perder el apoyo en la ciencia y en autores y que estuviera bien referenciado Sí, se ve el trabajo y investigar ahí guay y a la vez que sea digerible? O sea, ¿cómo puedo ser rigurosa, entretener y curar? Anda que a menudo desafío, ¿eh? Bueno, total, o sea, yo por ejemplo, cuando la gente me dice muchas veces, joder, es que dices palabrota, o es que dices, digo, claro, es que hay que bajar muchas cosas o hay que hacerlas entretenidas. Para que puedan llegar. Pues le diría que cualquier persona, de verdad, aunque está escrito para mujeres. Entonces, Sí, pero eso te iba a decir, fíjate que yo te iba a está escrito, decir, no, perdón, no está escrito para mujeres, está escrito hablándole a una mujer. a ver, Que es eso distinto. es lo que te iba a Está decir, escrito para que yo todos. creo que estás hablando de una mujer, pero en verdad hablas de regulación Sí, sí, emocional, para hablas de todos. apego, hablas Lo único que de... está en femenino porque mis pacientes son femeninas y mi comunidad es femenina y oye, pues si os tenéis que leer un libro que está dirigido a las mujeres, no pasa nada. Pero el libro es para todos. Pero es lo que digo, ¿eh? Yo el libro creo que es para mujeres una cuestión lingüística, Sí, total. pero los temas que tengamos que tocar Es son para absolutamente y transversales. en ese sentido yo veo el mundo interno, o me gusta tener una perspectiva un poco queer, no sé, muy de energía femenina, masculina, o sea, entiendo al ser humano en su... aunque está escrito de cada mujer, hay muy poca... eh, eh, no está en torno a la problemática de la mujer, Eso está es. en torno a la problemática humana, relacional y interna y emocional. Y que Entonces, luego al final cuando tiras del hilo siempre acabas llegando a determinado tipo de cosas. Pues, por ejemplo, si hablamos de estereotipos, al final estamos hablando de regulación emocional. Al niño que le dicen no llore, porque los hombres no lloran, desde un estereotipo machista, ¿no? Bueno, o desde un estereotipo de género, estás desregulado emocionalmente y a la niña que le dices juega a las princesas y no las enfadar, la estás desregulando emocionalmente. O sea que, al final, este tipo de cosas lo único que hacen es que pues, a los hombres se les desregula de una manera, a las mujeres de otra, en función de las posiciones de poder en la sociedad se ha desregulado más a unos colectivos que a otros, pero hay que entender que el cerebro y las emociones son comunes, seas hombre, mujer, sí. tengas una identidad de género o otra, Son queer. tal cual, Sí. totalmente. Entonces, yo intenté poner como eso, unos básicos relacionales que creo que todo el mundo debería, o no debería, nada debemos, pero les ayudaría, creo, a todos a entender cómo las
bases de por qué funciona, o sea, cómo funcionas y por qué. Fíjate, yo de verdad que el libro me ha flipado, ¿sabes? Porque yo te seguía de antes, pero como venía, me compré el libro y tal, me lo he traído para que me eche una firmica y me ha gustado muchísimo. Y bueno, por cierto, además hacemos un sorteo del libro, así que estar atentos a Wada, que regalaremos unos ejemplares. Pero fíjate, precisamente cuando empezamos con este tema, de que íbamos a hacer talleres en base a libros, íbamos a recomendar libros, tú sabes lo crítico yo que soy yo con todo el tema de la autoayuda. O de hecho, para los que no me conozcáis, básicamente toda mi divulgación en redes es desmontar el falso pensamiento positivo y lo que yo denomino la psicología de panfleto. O sea que yo en general soy bastante crítico con esto. Y para mí era muy delicado elegir libros y verlos y tal. Y duermo de un tirón recomendando este libro, que no, como que no mi criterio es que sea el experto, pero es un poco crítico y toca notas. Y a mí de verdad que me parece un libro cojonudo. O sea, pero... Perfecto. No sé si queda alguna pregunta más o si queda alguna historia más. Por favor. A ver, sea complicada, ¿no? Entonces ya de acá pues salió mi forma de problema de ansiedad. Entonces me hice cargo de la situación, estuve trabajando en terapia y tal. Entonces se unió a mi tendencia perfeccionista, ya que soy investigadora y proceso mucho de mucho pensamiento, ¿no? Analizarlo y tal. Entonces he dedicado mucho tiempo a trabajarme, entonces he dedicado mucho tiempo a exponerme y he vivido un proceso largo de exponer, de ver la herida. Y he llegado a un punto en el que me he cansado de mirar la herida. No sé si lo habéis vivido como... Claro. Tengo que tomar descanso. Que sí, la terapia me ha venido genial, pero es como que de golpe aprendes, como que reaprendes a vivir y te apetece vivir más allá de seguir viviendo el dolor del pasado. Sí, y no sanar todo el rato, ¿no? O sea, ¿Qué opináis de esto? O los procesos de terapia largos. bueno, yo ahí te preguntaría, si no te importa compartirlo, ¿qué tipo de terapia hiciste? A ver, yo fui a, bueno, no sé cómo se llama, la verdad, pero bueno, fui Era a... una persona que te ponía como tareas y herramientas, que trabajaba contigo con funciones. Un poco he pasado por todos los procesos. Al principio fue como yo tenía el problema de ansiedad, he tomado ataques de ansiedad. Empezamos pensando que era por tema laboral, por la presión de mi mundo de la investigación tan grande. Al final salió el pastel de todo el pasado, ¿no? Entonces estuvimos trabajando, primero también me metí en un proceso de duelo de pareja, ¿no? Toda la vez. Fue un poco por parte. Trabajamos el duelo, trabajamos la parte de con herramientas, practicando cosas en mi entorno laboral para cambiar mi forma de relacionarme, tuve que aprender a poner límites. Eran cosas muy básicas que llevaba toda la vida haciendo de esa manera, que había aprendido de niña y que no sabía. Entonces tuvo mucho que ver con poner límites y después a cambiar, o sea, a permitirme el sentir emoción. Tenía mucho cuidado de los demás y colocarme en segundo lugar. Entonces, practicar el permitirme espacios de mi vida para mí. O sea, más reorganización de tiempo, fue un poco todo, ¿no? Y después también incorporé la meditación a mi vida, que me ayudó muchísimo como hábito a tomar, ser más consciente en el día a día de absolutamente todas las cosas. Entonces, bueno, en terapia hemos trabajado mucho sobre eso, cuando salía, volver al pasado para buscar, como decía antes, ¿no? ¿Cuándo empezó esto, ¿no? ¿En qué momento empezaste a sentirte de esta manera? Y se detonaba mucho, se me tiraban muchos días que me costaba, porque claro, hasta la mente olvida todo el mundo. ¿Cuánto tiempo llevas en terapia? 1 año y medio. Este proceso que estás contando llevas 1 año y medio. Sí. Y sientes ahora que estás un poco cansada. Sí he decidido seguir con mi terapeuta, pero desde otro punto de vista. Por ejemplo, más tipo, yo qué sé, como coach, ¿no? Como tener, me da esa confianza y seguridad de seguir manteniendo a esa persona con las sesiones más distanciadas, siendo una decisión personal, pero enfocada a darle feedback de mi progreso. No enfocada, no seguir trabajando en el trauma,
sino ya mirar hacia adelante y darle feedback. Estoy haciendo la tesis doctoral y demás. Ya. No, Y eso, y te está funcionando eso. sí, Yo un poco, volviendo a lo que hemos dicho antes de lo funcional y lo disfuncional, hay a veces que cuando miramos mucho a lo que no funciona, ¿te acuerdas que he puesto antes el ejemplo de una paciente que tenía rechazo hacia su propio proceso? A veces puede pasar eso. Y vivir todo el día sanando, pues es pesado. Entonces, yo trataría ese tema con tu psicóloga y ver cómo podéis encontrar una manera en la que puedas gestionar ese cansancio sobre tu propio proceso que a veces aparece y que a veces, como tú dices, a lo mejor no quiero estar pensando todo el día en mi vida o ya llevo 1 año y medio y doctorados que son traumatizantes. Pues ya ves. Entonces, claro, el contexto, ¿no? Lo que decíamos antes, sí, que no facilita. Entonces, con- algo que puedes hacer es, y llevándolo también a esto de la corregulación que estamos hablando todo el rato, cuando tú coges lo que está pasando a nivel interno y lo pones a la relación, en este caso terapéutica, puedes usar eso como parte del proceso. compartir el que estaba sintiendo, el agotamiento, porque además es que se nota mucho físicamente cuando trabajo, porque mantiene mucho tiempo revolviendo recuerdos que despiertan emociones, es que es agotador. Me está llegando un clic ahora mismo, ¿sabes? De lo que nos olvidamos los terapeutas a veces, de jugar, de divertirse, de dar espacio de eso. A reírte en terapia o a que haya momentos, bueno, pues como en cualquier religión, ¿no? O sea, Hay un terapeuta que es el Van der Estrés, que nunca me aprenderé su nombre y he estudiado de él y todo, el cuerpo lleva la cuenta, es uno de los referentes de trauma, Van der Farrell, no sé cómo, no me acuerdo cómo se llama, y que tiene un nombre ahí holandés rarísimo. Y él tiene una habitación en su consulta, o sea, en su organización, que es un sitio grande enfocado en trauma, con pelotas. Y entonces a veces a los niños les hacen literal saltando y jugando para corregularse con sus padres. O sea, a veces se olvida, yo creo, y te entiendo perfectamente, porque yo tengo sesiones que digo, es que estoy notando la pesadumbre. O sea, puedo notar como la carga. Y creo que, fíjate, ahí hay un buen melón. Creo que el juego es que es parte fundamental de la vida. Y aparte como adultos nos lo quitan un poquito. Pues yo me preguntaría, en tu caso, ¿cómo podríamos instaurar el juego en tu proceso? O algo que te saque, o sea, que te ponga en un lugar de A mí recientemente me ha cambiado mucho, como parte de la terapia, me propuso bloquear, que además es funcional la cantidad de horas que dedico yo en investigación. lo contrario a jugar. Lo contrario. Hemos pactado bloquear horas de la semana para el disfrute, Muy bien. porque tendría a ser excesivamente productiva con el tiempo de descanso. Lo típico que es que tengo tiempo libre y limpio. alguien sí me lo permite, creo que hay un arma de doble filo, ¿vale? O sea, la idea tiene todo el sentido del mundo y en esta línea y tal, pero creo que aquí ocurren dos cosas. Fíjate que una de las cosas que ocurre, que creo que explica parte de tu agotamiento mental, es que todo lo que haces forma parte de un plano, de una estructura. A mí la estructura me hace sentirme cómoda, también descubrir más que da seguridad. Me siento bien en la estructura. Depende desde dónde se está. Claro, o sea, digamos, pero fíjate que estamos hablando de una estructura más sana o una estructura menos sana, pero eso es como, sí, perdón, lo voy a decir de una manera un poco burla, pero eso es como, eh, bueno, me regulo mejor con ansiolíticos que con heroína. Pero bueno, sigue siendo una dependencia algo, en este caso es la estructura. Entonces, yo creo que la cuestión es si, si lo que tú haces es más el seguir una serie de pautas, porque además hace trigger, eso conecta con tu idea de todo el rato lo correcto, lo incorrecto, si lo hago bien o lo hago mal, o tu manera de funcionar y lo que ocurre en terapia es algo que surge de manera orgánica y natural. Porque fíjate, yo lo que identifico mucho es como, vale, ahora me expongo, vale, ahora pienso sobre esto, vale, ahora medito, ahora, es decir, no, es todo el rato una coreografía de baile, no hay algo que emerge de manera natural. Y claro, estar todo el rato bailando, haciendo una coreografía es absolutamente agotador. Ahora sí, eso es diferente.
que ahora Para ti con lo que has explicado hasta ahí. Claro, y creo que sí, porque empezamos ya ha sido enhorabuena. sí, que en mitad del Venga, pues ahí tienes avances. Claro. Recuerda, o sea, rúmiatelo. Yo te animaría a rumiar un poquito esta sonrisa que estás sacando ahora. Claro, esto que de ser orgánico, a esto me refiero, ¿no? Ahora, fíjate, cuando haces algo más porque te nace, la experiencia de satisfacción y de disfrute, la sonrisa esta que te sale es totalmente diferente. Entonces yo creo que también a veces es como bueno, pero a mí ahora que me apetece. Me apetece meditar porque lo mismo no me apetece, no puedo meditar. O me apetece tener tiempo. O sea, el tiempo de descanso tiene que ser el que he puesto en mi agenda. Porque por lo mismo y me apetece tiempo de descanso. O bueno, no, porque estoy agobiado. Yo te invitaría un poco a que te oigan más por eso, precisamente por esto. Porque cuando más lo dices desde algo que te nace, tu cuerpo habla muy claro. Fíjate estas sonrisas que tengo has hecho ya bajo los hombros. Me pregunto si ese es tu proceso, a lo mejor, el cómo crear más de eso. ahora, sí, ahora que recientemente, como hace 2 semanas, empezaba a sentir eso de improvisación total. Que ese es un buen paso. Pero claro, he tenido que experimentar lo que decía antes, que por mucho que haga la herramienta, hasta que no lo experimenta físicamente, yo he experimentado el no sentirme culpable haciendo cosas no productivas. Y eso está bien. Pues me alegro mucho. Pues enhorabuena, suena súper liberador, ¿eh? Claro, en terapia también pasa, ¿no? El tema de proceso largo o intenso, revolver muchas cosas, Sí. y al final la persona no que está Incluso a veces también nos obsesionamos con que toda la terapia sea de golpe con un mismo terapeuta. Yo, por ejemplo, en mi terapia personal tuve un terapeuta con el que estuve un tiempo que para mí ha sido una persona clave en mi vida y luego hubo un tiempo que disfruté las mieles de los enviados y ahora estoy en otra terapia con otro señor, con otro estilo distinto. ¿Cómo sabes que parece que la terapia tiene que ser como que empieza aquí, termina aquí y todo con el mismo tío? Y yo creo que es algo más orgánico y más fluido. O sea que a mí lo que me gusta de todo lo que habla es que es dejar de funcionar desde la idea de lo adecuado y cada vez hay más espacios desde lo que me pide el cuerpo. Me pide cambiar la terapia de esta forma, me pide descansar de esta manera y fíjate que todo lo que has hablado que de verdad te satisface, el que la terapia sea como tú quieres, que lo has dicho muy orgullosa, el poder tener momentos que te sale disfrutar, el tema corporal. Fíjate que lo que tienen en común todas esas cosas son cosas que tú has elegido porque te has escuchado. Entonces ahí hay un patrón. es que la estructura y la organización para mí eran funcionales, que la vida me obligó a ser excesivamente responsable de mí. Entonces tenía sentido en el contexto en el que surgió. Al ser adulta ya no era funcional. Y no es renunciar a la funcionalidad, es que como ha habido un exceso de funcional y de estructura, claro, lo espontáneo, de lo que tiene hambre mi cuerpo, es de lo espontáneo, o sea, una persona que vive súper hippie y todo es fluir, necesita todo lo contrario, le tienes que poner a elaborar estructura. Así que, ¿hay una más? Sí. Vale, yo creo que con esto terminamos porque, vale. Em, ¿Qué opináis de las técnicas de grabación emocional? Es decir, esas técnicas en las que se accede al inconsciente para regrabar ese hecho traumático. ¿Funcionan esas técnicas? Bueno, ¿quieres entrar tú? No. Bueno, está hablando un poco de trauma. Hay diferentes escuelas de trauma. Gestal, de hecho, te lanza mucho a la experiencia y te a tope y te lancen, no hay que A veces de más. a veces de más. Y entonces hay otras escuelas que son un poco más conservadoras. Yo estoy ahora formándome en una que lo que hace todo el rato es, si esto es el vórtice del trauma, y con trauma podemos hablar de un accidente de coche o un abuso sexual o que alguien me diga que no, gritándome. Cualquier experiencia dolorosa que aún tengo registrada Me activa. me activa funcional o me desregula. Entonces, en lo que trabaja este enfoque es pendular. O sea, y ir ayudando al paciente todo el rato a acercarse al vórtice y regularse. Se desregula y se regula. Pues va a depender de la escuela. Y esta escuela que yo estoy trabajando ahora critica un poco al gestal porque, según tu visión, puede ser retraumatizante volver. Mal enfocado es así. Sí, De entonces, hecho, esto es
A mí me gusta mucho porque es como le das la habilidad al cuerpo a dar pasitos hacia allá y cada vez regularse. Claro, yo creo que lo importante en un tema de trauma es, de lo peor del trauma es que no ha habido control. Entonces yo creo que es muy importante que cuando lo abordas en terapia sea desde una sensación de control, porque ahí estás como corrigiendo, ¿no? Ahí necesito control y no tuve, voy a volver a entrar en el trauma, pero esta vez lo controlo yo. No sé si me explico, ¿no? Entonces, aquí dos técnicas que a mí me pueden parecer, dos modelos terapéuticos que me pueden parecer interesantes. Uno es la terapia focalizada en la emoción, que precisamente ha sido muy crítico con esto que estamos hablando de la Gestalt, y de lo que habla todo el rato es de tener una experiencia emocional correctora, es decir, vuelvo a entrar en eso, pero entro hasta donde yo puedo, como yo puedo, y consiguiendo sentirme de una manera en ese momento. No sé si me explico. Por ejemplo, pues si estamos hablando del Ventura abandonado, poder ver al Ventura abandonado, entrar en ese abandono hasta donde yo puedo o en mis condiciones, que eso lo voy hablando con el terapeuta, pero luego además logro sentir joder, qué pena me da Ventura. Es verdad que cuando yo no como lo estoy abandonando, no voy a quedar a su lado. No, hay como una sensación en la que yo me estoy dando eso, ¿no? Yo lo estoy viviendo desde un sitio diferente, sea porque me hago cargo de algo que otros no se han hecho cargo, sea porque lo defiendo donde otros no lo defendieron. O sea, y esto a veces es rabia, esto a veces es tristeza, esto a veces es lo que sea. Y luego hay otra, en estas de regrabación, que bueno, hay una interesante, que es una técnica de hipnosis ericksoniana que se llama el reimprinting, que el reimprinting es, te ponen en un trance hipnótico, vuelvo a vivir eso que he vivido, pero lo vivo reimprimiéndolo. Es decir, es como conforme está haciendo la película, cambio elementos de la escena. No sé si me explico, ¿no? Pues vuelvo a experimentar a papá gritándome, pero con mi abuela al lado, que mi abuela era la que me calmaba. Y entonces estoy como compensando cosas. Sé que suena un poco a magia, la hipnosis es un poco rara y sobre todo cuesta encontrar gente seria en hipnosis y no charlatanes, que esto es otro tema. De todos modos, yo volvería un poco a lo que hemos hablado de la regulación emocional. Hay modelos, hay técnicas, pero al final lo que hace que una terapia funcione es, porque yo estoy haciendo la técnica, pero incluso una técnica intensa o a lo mejor no es la óptima, pero claro, lo estoy haciendo sintiéndome mejor. Y esto crea un colchón de seguridad que es lo que determina el éxito, la eficacia de lo otro. De todas maneras, el trauma es complicado, ¿eh? Y algo que yo creo que es importante que la psicología diga en voz alta es que estamos en pañales, que el meta no lo sabemos aún, que la propia ciencia, o sea, la propia investigación se contradice a sí misma, como en todo ámbito de investigación, pero es que psicología más, porque las variables son muy complejas y muy difíciles de medir. Casi que tenemos, yo creo, más eficacia terapéutica que teorías sólidas. Sí. O sea, hay cosas como que cuando las estudias teóricamente dices, vaya puta mierda, y luego en terapia van bien. Pero yo creo que precisamente van bien por la regulación emocional. O sea, estamos compensando lo que no sabemos a través de lo vincular. Y yo eso estoy firmemente convencido. También creo que nos seguimos apoyando en esto En lo humano. que este autor dijo que es lo que funcionaba y parte, o sea, seguimos poniendo eso porque estamos aún descubriendo muchas cosas. El trauma es un tema complicado y hay mucho escrito a veces contrario sobre y sobre todo ser precavida. Yo retransmitiría mucho esa idea. Una de las peores cosas del trauma es la sensación de no control, y de ponernos implica soltar el control, pero yo tengo que sentir que controlo algo o que me siento seguro. Entonces, cuidado también con estos talleres y estas cosas que te abren en canal, que te conectan con una experiencia, pero luego no hay soporte, no hay calidez, no hay seguridad de sí, los retiros, la ayahuasca. Pues eso hay que sostenerlo, sí. Eso es. Así que bueno, nada, yo darte las gracias, decir que publicaremos un sorteo de tus libros, no sé si hoy o mañana, en redes. Ahí salen las bases y todo eso. Gracias a todos por asistir. El seminario se queda grabado por si queréis enviárselo a alguien en plan indirecta. Toma, creo que te va a venir bien, ¿no? Y nada, Guada, que muchísimas gracias por venir y por ayudarnos a dar visibilidad.
que esperamos que le podamos dar terapia accesible a más personas. Y bueno, que yo he hecho aquí un ratico de puta madre contigo. Sí, Así que, muchas gracias, Nico. Y gracias a todos por venir. pues nada, un saludo a todos. Gracias.